Ahora vamos a pasar a lo más importante probablemente desde el punto de vista arquitectónico de la ciudad hispanoamericana, que es la arquitectura religiosa. Esa importancia que tiene la arquitectura religiosa en América está absolutamente vinculado a ese doble fin que tenía la conquista y que estaba relacionado, digamos, con, por un lado, la explotación de la riqueza, que era lo que movía a que vinieran los conquistadores y colonizadores, y por otro lado, a un afán mesiánico de implantación y defensa de la fe católica. ¿Sí? Los reyes católicos fueron, digamos, los que financiaron esta aventura que fue el descubrimiento de América, pero además ellos ya tenían historia en esto, digamos, habían reconquistado la España islámica también con la bandera del cristianismo y del catolicismo. Y aquí pasa lo mismo, digamos, todo digamos, lo que justifica la conquista y la colonización es la evangelización. Desde el segundo viaje de Colón ya vienen curas en el barco. La vinculación de la Iglesia con el Estado está dada desde el principio. ¿Se acuerdan que Alejandro VI les concede a los reyes de España, América, en calidad de posesión realenga y personal, y a cambio de la legitimación de los derechos que reivindicaban sobre el continente o sobre el conquistado, los reyes estaban obligados a promover la conversión de los habitantes de las tierras recién descubiertas, a proteger y mantener la iglesia militante bajo el patronato real. O sea, esa era la obligación que tenían los reyes a cambio de que se les conceda a las Indias como propiedad, que le había otorgado el Papa. ¿Qué es el patronato real? El patronato real son los privilegios y facultades que tienen, que los papas le conceden a los reyes para, tanto a los reyes católicos como a los reyes de Portugal, a cambio, digamos, de que apoyen la evangelización. Y eso les hace, digamos, les da muchísimas prerrogativas sobre la construcción de los edificios, porque queda bajo la autoridad real toda la construcción de todas las iglesias, de las catedrales, los conventos, los hospitales, la concesión de los obispados, los arzobispados, todas las dignidades, digamos, el rey de España tenía bajo su potestad construir los edificios religiosos, definir los obispados, los arzobispados y todos los sistemas religiosos en América. Con lo cual representaba de alguna manera el poder de la corona y el poder de la iglesia, estos edificios que van a ir construyendo. Cada vez, digamos, esto va aumentando en el siglo XVIII, tiene más poder el corona respecto de la iglesia a través del patronato, pero de toda la doctrina regalista que cada vez va avanzando más. El rey es como vicario general de Dios en la iglesia americana, y eso representa al Papa en América, ¿sí? Eso es muy importante para entender, porque pareciera raro que los edificios civiles sean, que representan a la corona o al poder civil, son mucho menos importantes. Los edificios realmente significativos son los edificios religiosos, son los que han perdurado y son los que más dedicación tienen. ¿Cómo estaba organizada, digamos, la empresa colonial respecto de la conquista espiritual? Vinieron a América tanto el clero secular. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la Edad Media, del clero secular y del clero regular? ¿Cuál era la diferencia? No se acuerdan. El clero secular son los curas diocesanos, digamos, que forman parte de la estructura orgánica de la iglesia.
Y estos estaban dedicados fundamentalmente a la evangelización de los españoles, eran mucho menos. Y el clero regular, que era el de las órdenes, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios, los jesuitas, etc., fueron la mayoría, vinieron a evangelizar a los indios. Y todo el proceso, digamos, toda la conversión indígena, pero también la educación, la alfabetización, la europeización, si por ahí fuera, la hizo el clero regular. El objetivo de estas órdenes mendicantes, digamos, que fueron las que evangelizaron a los grupos indígenas, era el grupo católico, predicar la liturgia, la catequesis y adoctrinamiento de la sociedad colonial y de los indígenas, la asistencia pública, o sea, los hospitales, la enseñanza colegial y posteriormente universitaria. Estaba a cargo de estas órdenes mendicantes, digamos, de los conventos. Y se ubicaban en la ciudad en relación a la presencia de las tribus originales. O sea, en el centro de la ciudad estaba la iglesia matriz o la iglesia catedral, y en los barrios iban apareciendo los conventos de las órdenes, y en las zonas más lejanas había, por ejemplo, los betlemitas o San Lázaro, eran órdenes que se ubicaban en las zonas periféricas donde estaba el mayor grupo indígena. Y ese rol evangelizador, digamos, fue el que si alguien tuvo ese poder en América, fueron las órdenes religiosas y de transformación de la sociedad. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la arquitectura que derivó de todo eso. Y fue, digamos, la arquitectura más valiosa de la colonia, sin duda, es la arquitectura religiosa, en sus diferentes tipos y repertorios. Los tipos que nosotros vamos a ver son los conjuntos de predicación masiva, las grandes catedrales, las iglesias tipo Jesús, o sea, las iglesias de los jesuitas en América, y las iglesias cajón, que son un tipo arquitectónico particular. En referencia a los repertorios arquitectónicos, ahí es todo mucho más complejo, porque América recibe influencias de muy distintas índole en lo que hace a los estilos arquitectónicos. Entonces se produce un sincretismo de los lenguajes que ya hemos visto en parte, como el gótico, pero el gótico español, y además su versión isabelina, digamos, que es una variante que se produce en España. El Renacimiento, pero el Renacimiento fundamentalmente español, con su variante plateresca. El mudéjar, que hemos visto algo en la clase del Islam, el barroco, y por otro lado el barroco americano, que es un estilo propio de América, que es un arte mestizo y que surge en América, que tiene rasgos barrocos pero particulares. Es digamos, un estilo propio americano. Y otro concepto respecto a los repertorios arquitectónicos que nos interesa y que se da mucho en América es la arquitectura como un todo, el concepto de la caja y el contenido, donde es imposible diferenciar. A veces las cajas son muy geométricas, sencillas y sin ningún tratamiento, pero el tratamiento está en el interior, en lo parietal. En el barroco europeo las paredes se movían, ¿se acuerdan? En esto muchas veces son cajas, rectángulos, pero el tratamiento interior da un dinamismo y una flexibilidad al espacio que es particular de América. Bueno, respecto de los conjuntos de predicación masiva, hay algunas variantes que tienen que ver con las áreas geográficas y con los periodos en los que aparecen. ¿Qué tal? En primer lugar vamos a ver los conjuntos de rurales convencionales de predicación masiva mexicanos, los primeros que aparecen en el siglo XVI,
los santuarios de peregrinación y los conjuntos de iglesias con atrio altoperuanas del 17 y 18, y por último, las misiones jesuitas del siglo XVII y XVIII, que son parte de estos conjuntos de predicación masiva. O sea, conjuntos para predicar a los indígenas, que eran muchos. ¿Cuáles son las características? Los conjuntos, estos lugares conventuales que se dan en México en el siglo XVI, las órdenes llegan, mendicantes llegan muy tempranamente. Los franciscanos llegan a México, a Nueva España, en 1524, después los dominicos, los agustinos, los jesuitas, y necesitan empezar a convertir a grandes masas de indígenas. O sea, esa necesidad propia de América, y para eso necesita la creación de recintos especiales, en donde eso sea posible. Los indígenas, como ya habíamos señalado en la primera parte de la clase, no estaban acostumbrados a ingresar para sus actividades religiosas a espacios seguros. Pero por otra parte, eran muchos, y habría que haber hecho edificios muy grandes para que ingresaran. Entonces van a aparecer unos conjuntos de iglesias y atrios a modo de grandes plazas que primero, en esta primera etapa mexicana, son rurales, no están en las ciudades, están en las zonas periféricas donde estaban los indígenas. Y como están afuera también, se tienen que transformar en especies de fortaleza, tienen que estar protegidos contra los ataques de los indígenas no pacificados. En general, tenían esos conjuntos, estos grandes espacios, como atrios, más la iglesia, que en general eran iglesias de estructura gótica, el claustro para los conventuales, digamos, esta era la parte del convento donde estaban los religiosos, y todo esto era para los indígenas. ¿Cuáles son las características que aparecen, que son propias de América y no hay en ninguna otra parte del mundo? Es la aparición de estos grandes espacios abiertos, limitados por muros perimetrales, generalmente almenados, por lo que decíamos que formaban en espacios defensivos, que servían de amplias naves de las capillas abiertas que estaban aquí y donde se realizaban procesiones. Estos enormes atrios. La otra característica es la presencia de lo que se denominan capillas posas. En cada uno de los 4 ángulos del patio se ubicaban, son sencillas construcciones, como función, posar las imágenes de las procesiones. Entonces, todo el acto litúrgico se iba haciendo, se iba posando en estas capillas posas que estaban en los ángulos. Estaban abiertas al exterior por 2 de sus lados y cerradas, digamos, al lado de los otros. El tercer elemento es la existencia de estas capillas abiertas. Digamos, la prédica o el presbiterio o el altar de sacrificio se ubicaba en este lugar donde se celebraba la misa al aire libre. Aquí estaban los indígenas, o aquí, y esto pasaba aquí afuera, no entraban. O sea, la capilla estaba abierta al espacio exterior, como si fuera una capilla que estaba en una plaza. En muchos casos, estos se transformaban en grandes superficies cubiertas a la manera de las mezquitas, como en el caso de Cholula. ¿Ven? Se parece mucho. Es una superficie columnada, digamos, cubierta, que está abierta al exterior, muy parecido a una mezquita, pero en general eran de este tipo o había en la planta alta, y desde ahí se celebraba el sacrificio frente a los indígenas que estaban afuera. Y el otro elemento que aparece en estos conjuntos mexicanos es la presencia de la cruz atrial en el centro del atrio, esa presencia, digamos, del símbolo del Calvario como representación de la cruz, ¿sí? Uno de los ejemplos representativos de este tipo es el convento franciscano de Huejotzingo en México, donde aparece, como ustedes pueden ver, el atrio con las posas, la capilla abierta o de indio,
los indios que habían en esa región eran como 40.000, o sea que imagínense entrar a la iglesia, no iba a pasar. La cruz atrial, las capillas posas, y el edificio de la iglesia era también como tipo iglesia fortaleza, que estaba resuelto en general con bóvedas góticas, en este caso bóvedas góticas de crucería, una planta tipo salón. Digamos, ustedes ven que es una caja, simplemente lo que tiene tratamiento es la cubierta, y digamos una cubierta de tipo gótico isabelino con bóvedas góticas de crucería, un ábside, aquí lo ven, poligonal a la manera medieval. ¿Se acuerdan los ábsides de las iglesias góticas? Eran poligonales. Una portada, que es esta de la iglesia, miren cómo está almenada, parece una fortaleza, y la portada se parece al tratamiento de la vivienda. La portada mucho más trabajada, todo el resto no, pero lo que se trabaja fundamentalmente es la portada, y esta portada también tiene elementos que, digamos, recuerdan al gótico isabelino, que son las puertas en el mismo eje que la ventana, y toda esa fusión de elementos góticos y renacentistas está acompañada de este arco conopial ondulado, encuadrado en esto que se llama alfiz, que es oveja. ¿Se acuerdan cómo eran las portadas de las mezquitas en los costados que tenían esos alfices? O sea, que hay un sincretismo increíble, muy espontáneo. Traían los recursos arquitectónicos que conocían y los iban poniendo, y eso fue generando un nuevo tipo de estética o digamos, de representación arquitectónica. Esto también se trasladó ya en el siglo XVII y XVIII al Alto Perú, y aparecieron también estos conjuntos de predicación masiva, como el santuario de Copacabana en Bolivia, cerca de La Paz. Y este conjunto, ustedes pueden ver aquí, esta es la iglesia, este es el atrio, con las 4 capillas posas. Esta es la capilla de indios que predicaban en todo este espacio. Ahora todo esto está construido y no se ve, y ahí está el claustro de los religiosos, y aquí había un hospedaje para indígenas y para españoles, porque esto era un centro de predicación, digamos, un santuario de predicación en el cual venían de todos lados. Y aparece un elemento nuevo, esta es la portada de ingreso al atrio, aparece un elemento particular que no está en las mexicanas, que es lo que se llama capilla miserere, donde están las cruces atriales 3, pero esta capilla, los indígenas estaban acostumbrados a ser velados al aire libre. Entonces, este elemento, este templete, como un cuadripórtico, que se ubica en el centro del atrio, está destinado a responder a eso. O sea, otra función, otro elemento arquitectónico que aparece en respuesta a necesidades propias de las culturas originarias, vinculadas a la Iglesia Católica. ¿Sí? Y la iglesia es una iglesia de cruz latina, con bóvedas de crucería, también isabelina. Otro de los santuarios altoperuanos, similares características, el santuario de Manquille, en la zona de Oruro, Bolivia. Miren el lugar donde está plazado, miren dónde iban a donde estaban los indígenas, en plena montaña, y aparecían estos enormes conjuntos ceremoniales, santuarios, donde venían todos los indígenas de la región. Pero esto también se dio, digamos, en toda la zona altoperuana, boliviana, peruana, boliviana y argentina. Aquí están, digamos, de nuevo explicados lo que es el atrio, lo que son las cosas y lo que es la capilla miserere en otros conjuntos de esta región. Pero esto se reprodujo por enorme cantidad de veces en
con escalas mucho menores, en toda la zona alteperuana, con ejemplos mucho más modestos, en general hechos en adobe, en medio del altiplano. Uno de los ejemplos de este tipo es la iglesia de Santiago de Curaguara de Caranga, en Oruro, Bolivia, donde hay un conjunto ceremonial con capillas, con un atrio con posas, con torre exenta, que es otra de las características de este tipo de construcciones, con estos contrafuertes que sostienen estos grandes muros de adobe, y miren lo que es el interior en el medio del altiplano. Esta iglesia le llaman la Capilla Sistina del Altiplano porque tiene, digamos, en todos estos frescos, en las paredes, en el techo, en todos lados, con imágenes de la Biblia. Y estos conjuntos también hay en Argentina, ustedes los conocerán, Casalindo, Suque. Y miren, este es un parinudillo rústico absolutamente, pero un parinudillo. ¿Sí? Y iglesias tipo cajón, muy sencillitas, con torre exenta, con arcos cobijos, con todos los elementos, pero simplificados.